Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón del día de hoy se titula Estafadores espirituales, identificando a la palabra de Cristo como el verdadero camino a Dios. Basado en Lucas, capítulo 7, del 1 al 10. Vamos a leer. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón en particular es que entiendas que Cristo salva con su palabra y que oyéndola de esta manera puedas creer en Él, no en ritos, no en señales, sino en su persona viva para salvación. Y esto es relevante para nosotros, porque no nacemos con un acceso directo a Dios. Y aunque muchos lo han aceptado como algo normal, como algo inevitable, la palabra de Dios nos dice otra cosa. Nuestros primeros padres, ancestros, Adán y Eva, fueron creados para vivir delante de Dios, oyendo su voz, confiando en su palabra, caminando con Él. No necesitaban ningún intermediario físico, ni emociones intensas, ni tampoco necesitaban ritos sagrados para esto. Su acceso a Dios era inmediato, era confiado y era sostenido por la palabra que en el fondo que Él les hablaba directamente. Este acceso era suficiente porque provenía del Dios que se daba a conocer con verdad y gracia. Pero al rechazar esa palabra, el hombre, el ser humano, se desconectó del único camino legítimo para acercarse a Dios. Y desde entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nacemos sin ese acceso, sin saber cómo volver. Y lo más profundo, no es solo que perdimos lo que Dios nos daba, sino que perdimos cómo relacionarnos con Él. Esa pérdida dejó el alma humana con un vacío tremendo, un vacío relacional. Ya no sabe cómo escuchar a Dios realmente, ya no sabe si puede acercarse sin temor o sin vergüenza, y ya no sabe si está siendo aceptada por Dios, el alma humana. Y desde ese lugar de distancia empezamos a hacernos preguntas que antes ni siquiera necesitábamos hacer. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me escuche? ¿Cómo sé si estoy bien delante de Dios? ¿Y qué señal me muestra que Dios está conmigo? Preguntas que nacen no solo del deseo de conocer a Dios, por cierto, sino del miedo y la incertidumbre de no saber cómo acercarnos a Él. Y como ya no confiamos en su palabra como suficiente, inventamos otros caminos, como humanidad estoy hablando. Y aquí es donde el ser humano cae en un error fundamental, que toma dos formas opuestas, pero que comparten el mismo problema de raíz. No descansan en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo en estos tiempos, como acceso suficiente a Dios. La primera forma es el camino del control visible. ¿Quieren saber qué
quiere saber, en otras palabras, cómo escuchar a Dios, y entonces busca una voz que se vea, se toque, se repita. Una ceremonia quizás, un lugar especial, Tierra Santa quizás, un mediador humano, un gesto, ese tipo de cosas. Quiere acercarse a Dios, las personas que toman esta idea, sin temor, y por eso entonces, ¿qué es lo que hace? Se protege haciendo lo correcto, entre comillas, cumpliendo con lo externo, confiando en que su obediencia ritual lo va a hacer aceptable delante de Dios. Quiere saber si Dios está con él y entonces busca una señal física, una estructura religiosa, algo tangible que le diga, ahora sí estás bien. Que baje un ángel quizás y se presente. Pero todo eso es religión sin fe. Busca un acceso a Dios que puede controlar, que puede ejecutar él mismo, que puede ver. Y ese es el error del ritualismo, podríamos ponerle ese nombre. La segunda forma es el camino del control interior. Las personas en este campo quieren saber cómo escuchar a Dios y entonces confían en lo que sienten. Su paz, su emoción, su intensidad espiritual. Quieren acercarse sin temor y entonces esperan una experiencia que lo convenza de que todo está bien, una experiencia emocional, una especie de éxtasis. Quiere saber si Dios lo acepta y entonces depende de qué, de su estado de ánimo. Depende de si siente fuego interior, alegría o consuelo. Pero todo eso es una espiritualidad sin la palabra de Dios. Busca un acceso a Dios que pueda sentirse, generarse o mantenerse emocionalmente. Ese es el error del emocionalismo. Uno hace de lo visible su garantía y el otro hace de lo sensible su garantía de poder tener acceso a Dios. Pero ambos están rechazando lo mismo al final del día, que la palabra de Cristo, creída con fe, es el único acceso verdadero a Dios. Y de esto nos va a hablar este relato. El relato de sanación del siervo del centurión aborda este asunto y declara que la seguridad viene solo de la autoridad de la palabra de Dios. Lo vamos a ver en tres partes. La primera parte es que nacemos bajo la maldición de Dios que nos priva de un acceso directo a su presencia. La segunda es que Dios da acceso a sí mismo por la palabra de Cristo en estos tiempos. Y lo tercero es que la palabra de Cristo debe ser recibida con fe. Vamos a partir entonces hablando un poco de este texto, de lo que viene antes de este texto. Justo antes de este pasaje, Jesús había estado enseñando a una gran multitud. Lo que había dicho no era solo una sabiduría moral o consejos espirituales, sino la palabra misma del Rey del reino de Dios. En esas enseñanzas Jesús había revelado cómo se vive bajo su autoridad y quiénes son verdaderamente parte de su pueblo. Habló con autoridad divina, no como los maestros religiosos de esa época. Ese reino que anuncia no es político ni externo, sino la restauración del gobierno de Dios sobre un pueblo que ha vivido separado de Él. Y lo que ese reino ofrece también, vida, justicia, comunión con Dios, es precisamente lo que el hombre perdió cuando dejó de confiar en la palabra de Dios. Por eso recuperar el acceso a Dios no es una cuestión de pertenencia étnica, de pertenecer a la etnia judía en estos tiempos, ni tampoco de rituales, sino de someterse nuevamente a la voz del Rey con una fe verdadera. Terminada esta enseñanza, Jesús descendió del monte y entró en una ciudad concreta, Capernaum. Lo que ocurre a continuación no es un cambio de tema respecto a lo que había estado enseñando, sino una demostración viva de lo que Jesús había estado declarando todo ese tiempo. Y ahí empieza el texto que leíamos de la sanación del centurión. Y lo que nos cuenta este texto es que un siervo muy estimado por su amo está gravemente enfermo, al borde de la muerte. Y el centurión, aunque era un benefactor del pueblo judío y constructor de una sinagoga inclusive, no se acerca personalmente a Jesús. En su lugar envía a alguno de los ancianos judíos, lo cual indica que reconoce su condición de extranjero respecto al pueblo de Dios.
A nivel espiritual, diríamos que hay un reconocimiento de la distancia que había entre sí mismo y Dios. No se acerca directamente a Cristo, sino que por medio de los ancianos de Israel que Él envió. Y lo correcto de esta actitud, porque es correcto lo que hizo, se afirma cuando consideramos cómo responde el Señor a la petición de una mujer que no era judía. En otra ocasión, y Él le responde: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego añade: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, no era parte del ministerio de Jesús, parte principal por lo menos, el atender a los gentiles. Entonces, el centurión, que no era un judío, es decir, era un gentil, hizo bien en enviar a los ancianos. Y esto es significativo porque desde el primer pecado, que nos dejó sin acceso directo a Dios, Él se ha presentado siempre a través de mediadores, personas que están entre medios de Dios y el ser humano, y nunca sin mediadores. Y la presencia de mediadores, aunque es testimonio de una disposición de estar cerca del otro, porque los mediadores son mediadores para una reconciliación, para tratar con la otra persona, es también un testimonio de separación entre el ser humano y Dios. Tiene que haber alguien entre medio, no pueden estar directamente por una razón. De hecho, los mismos israelitas siempre tuvieron un acceso a Dios a través de mediadores. No podían acercarse a Dios directamente, tenían que llevar sus ofrendas a los sacerdotes, que eran los únicos autorizados para presentarlas. Y solo un sacerdote especial, que es el sumo sacerdote, podía entrar al lugar más sagrado una vez al año, llevando sangre para pedir perdón por todo el pueblo. Y eso mostraba que Dios es santo y perfecto, y que el ser humano, desde que pecó, no puede acercarse a Él por su cuenta. Por eso Dios siempre estableció un camino para que las personas se acercaran, un mediador, una persona que intercediera, que hiciera posible ese encuentro. Todo ese sistema enseñaba una verdad muy clara: el acceso a Dios no es libre ni automático, ni se consigue de cualquier forma. Y aunque ese sistema era temporal, me refiero a lo que hacían los judíos, los israelitas, estaban preparando el camino para algo mucho mayor, que nuestro Señor, por supuesto, está trayendo, para que entendiéramos que si queremos acercarnos verdaderamente a Dios, tiene que ser por el camino que Él mismo nos ha dado, no por el que nosotros inventemos o lo que nosotros sintamos al respecto. Esto nos lleva al primer punto. Nacemos bajo la maldición de Dios que nos priva de un acceso directo a su presencia. En el principio de la palabra de Dios se nos relata que Dios se presentaba caminando en el Edén y hablando directamente con Adán y Eva, nuestros primeros ancestros, ya lo mencionamos. Sin embargo, también la misma palabra nos enseña que perdimos todos el acceso a esta presencia personal de Dios. ¿Y cuál fue la razón para esto? La palabra nos enseña que fue y sigue siendo el choque entre la pureza moral, la santidad de Dios, que sostiene el universo con su poder, y nuestra corrupción moral. El hecho de que somos corruptos en nuestro corazón. De manera que fuimos creados para ser amigos de Dios, pero terminamos siendo sus enemigos. Y no solo la palabra nos dice que somos nativamente hijos de la ira de Dios, y que somos enemigos de Dios en nuestro corazón, sino que la vida humana es un doloroso testimonio constante de esta verdad. Porque, por un lado, vivimos en un mundo que, siendo controlado por Dios eficazmente en todos sus aspectos, porque Él es soberano, está lleno de miseria y muerte. Y por otro lado, nuestra respuesta a que Dios sea el que dirige todas las cosas es, en el mejor de los casos, una indiferencia pasiva hacia el que nos sostiene con compasión en cada momento, que es Dios. Cada respiro, Él lo sostiene y nosotros no estamos ni ahí, como se dice. Y en el peor de los casos es una militancia activa en contra de Dios, que nos diseñó con amor para ser felices junto a Él. En cualquiera de los casos nos constituimos como enemigos, porque lo que le debemos cada segundo a Él es amor, obediencia y gratitud.
Pero también miren la paciencia con la que Dios trata a sus enemigos. Porque si bien estamos en un mundo que Dios controla para que haya muerte, para que haya enfermedad, para que haya calamidad entre nosotros, porque somos precisamente criminales ante su justicia, también hay cosas hermosas que Dios nos permite vivir. Miren la paciencia, porque día tras día nos permite usar la creación que sostiene para su gloria. Pero en vez de darle gracias, decidimos vivir lejos de Él usando estas cosas. Entonces tomamos los placeres, las bellezas y los consuelos del mundo diseñados para llevarnos a gozar del que da todas estas cosas, del dador con mayúscula, y los usamos como una fuente de gratificación, pero sin adorarlo. Tomamos nuestras relaciones, el amor, la familia, la relación, la tribu, y hacemos de ella nuestro altar donde sacrificamos la gloria que solo le pertenece a Dios. Tomamos nuestros logros, nuestros planes, nuestros conocimientos, nuestras estructuras, todo lo que nos promete trascender, y construimos torres con su creación, pero sin rendirnos a su soberanía. Y estas cosas se convierten en los fines últimos de nuestra vida, objetos de adoración que tienen sus propios mandamientos, ídolos. Entonces, mientras Dios nos exige que neguemos los deseos desordenados y gocemos de Él como su bien supremo, el Dios del placer y la experiencia estética, ¿qué nos dice? Nos dice otra cosa. Dice, disfrutarás sin límites mientras no sufras. Nos dice, buscarás lo que te haga sentir bien por encima de lo que es verdadero. Nos dice, no negarás a tu alma ningún deseo porque tus emociones son sagradas. Nos dice, no adorarás al Dios invisible si no produces sensaciones visibles. Ese es el Dios del placer y la experiencia estética, el ídolo mudo, digámoslo así, la invención humana. Esto, por supuesto, lo hace en violación de los mandamientos del Dios verdadero. Se viola el primer mandamiento en que se reemplaza a Dios por el placer. Se viola el 9º mandamiento porque se distorsiona la verdad para acomodarla al sentimiento. Se viola el 10º mandamiento porque se pone la codicia como una regla, como derecho emocional. Y se viola el 2º mandamiento porque se exige una imagen de Dios. Y se rechaza la revelación de Dios como Él la dio. Eso es uno. Lo otro es que mientras Dios nos exige que amemos la verdad más que la sangre y a Cristo más que cualquier vínculo humano, ¿qué dice el Dios del afecto y la identidad social? El ídolo del afecto y la identidad social. Dice, honrarás a los tuyos por sobre toda verdad. Te dice, no quebrarás la unidad del grupo, aunque Dios lo exija. Te dice, harás del amor humano tu salvación y del rechazo tu condenación. Te dice, callarás tu conciencia hacia hablar la verdad, rompe una relación sagrada. Nuevamente, vemos que se violan los mandamientos de Dios para seguir este ídolo. Se viola el 5º mandamiento porque la lealtad humana desplaza la honra que se le debe a Dios. El mandamiento de honrar a las autoridades, a padre, madre y con mayor razón a Dios. Se viola el primer mandamiento. El grupo se convierte en el Dios que se debe conservar. Se viola el 2º mandamiento porque se fabrica un Dios conforme al afecto humano. Y por último se viola el 3er mandamiento porque se silencia la verdad de Dios para evitar tensión, deshonrando a su nombre. Querido amigo, evalúate si estás en estos caminos de estos ídolos de este mundo. Y por último, podemos considerar el último ídolo. Mientras Dios nos exige que confiemos en su soberanía, rindamos nuestra voluntad y caminemos por fe, el Dios del control, la trascendencia y el propósito propio, dice, construirás tu vida con base en lo que puedas planear, lograr o entender. Te harás un nombre para no depender del que te fue dado por Dios. No perderás el control ni rendirás el trono de tu existencia. Y harás que el mundo se doblegue a tus ideales y vas a despreciar lo que no encaje en tu visión. Se viola el primer mandamiento porque el yo planificador se entroniza como un Dios. Se viola el 3er mandamiento, se desprecia la identidad dada por Dios, llevándola en vano. Se viola el 1º y el 10º mandamiento,
porque hay una idolatría del control y una codicia de la autonomía, una que no se puede tener siendo que Dios es soberano. Y se viola el sexto mandamiento porque se mata, se hace un homicidio del prójimo en el corazón al desecharlo por no encajar con mis ideales. Querido amigo, nuevamente examínate si esa es tu realidad, si estás viviendo en base a estos mandamientos. Porque estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, de todo ser humano desde nacimiento, no de algunos especiales, sino que de todos. Muchos en momentos difíciles de su vida, cuando han tenido oportunidad de reflexionar, se preguntan, ¿dónde está Dios en estos momentos? ¿Por qué no puedo hablar con Dios ahora directamente para solucionar mi problema? Y esta es la respuesta que Él mismo da a través de la palabra. Estamos malditos por Él. Él nos maldijo. Y justamente Dios es santo y no quiere tener comunión directa con aquellos que no sean santos como Él es santo. Porque si bien el pecado es algo nativo del ser humano, desde que el ser humano pecó, el primer ser humano, no es natural en nosotros. Es nativo, pero no es natural. Lo que es natural es la santidad. ¿Y por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Dios santo. Desde esa perspectiva podemos decir que el pecado no solo es contrario a Dios, sino que es contrario a nuestro propio diseño como aquellos hechos para representar a Dios en la creación. Pero finalmente lo que Dios decretó para los pecadores es la muerte. Y no solo la muerte física, sino que la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y así como un condenado no tiene acceso al juez después de ser sentenciado, así también el pecador no tiene acceso a Dios al ser maldito por Dios y condenado a este sufrimiento eterno que es la muerte eterna. Por eso el Señor Jesús no dice que el que no cree en Él será condenado como algo del futuro, sino que dice ya ha sido condenado como algo del pasado con efecto en el presente. Y esto nos va a llevar entonces a la segunda parte. Vamos a hacer otra observación en este pasaje. El Señor acepta ir con los ancianos judíos que le piden por el siervo del centurión. Responde a su ruego. Sin embargo, pronto nos encontramos con un contraste entre dos percepciones de lo que está pasando. Los ancianos judíos, afirman que el centurión es digno de recibir el favor del Señor por sus obras. Fíjense lo que dice, es digno. ¿Por qué? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Pero qué dice el centurión? El centurión, en cambio, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Entonces no se considera digno ni de recibir a Cristo, ni de ir en persona a buscarlo. Ese contraste revela una fe que no se apoya en méritos humanos, sino en la autoridad del Señor. La humildad del centurión se manifiesta en su solicitud específica. Fíjense, él no pide presencia física, no pide un gesto visible del Señor, sino simplemente di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra. Así el centurión reconoce que la palabra de Cristo tiene el mismo poder que su presencia física. Porque su autoridad no depende de lo visible, sino de lo que Él dice. De su autoridad sobre todas las cosas. Jesús se maravilla al escuchar estas palabras del centurión, lo que indica una respuesta única y significativa del Señor ante su fe. Se vuelve hacia la multitud y declara con claridad el Señor, ni aún en Israel he hallado tanta fe, reconociendo públicamente que este extranjero, este gentil no israelita, ha confiado en su sola palabra más que los propios hijos del pacto, que era el pueblo de Israel. Con esto, Cristo aprueba no solo el contenido de la petición del centurión, sino el camino por el cual la hace. Sin ritual, sin presencia física, sin una mediación adicional, solo fe en la autoridad de su palabra. Esto nos lleva al segundo punto. Dios da acceso a sí mismo ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Cristo. Querido amigo, no te dejes engañar. Siempre han existido estafadores espirituales. De hecho, por eso este sermón se titula así. Y nuestros días no son la excepción respecto del tema. Desde tiempos antiguos el ser humano ha buscado formas alternativas para acercarse a Dios. Pero la mayoría de ellas caen en uno de los dos errores que
fundamentales que vimos al principio. El primero es el camino del ritualismo, que enseña que el acceso a Dios se obtiene mediante ritos, ceremonias o actos religiosos visibles. ¿Y dónde vemos esto hoy? Hoy día lo vemos en toda institución religiosa que afirme que para tener comunión con Dios necesitas participar en ciertos ritos, sacramentos o actos especiales. Esta es una forma moderna de la misma estafa espiritual. Decirte que lo que tú haces puede acercarte a Dios. ¿Y por qué esto es una estafa? Bueno, porque presupone que el ser humano es neutral hacia Dios, como si estuviera en una balanza moral que necesita ser inclinado del lado bueno con suficientes actos religiosos. Así, se te ofrece un sistema de obras religiosas para sumar puntos delante de Dios, como si fuera posible pagar una deuda infinita con monedas simbólicas. Algunos sistemas son más sofisticados y otros menos sofisticados o más populares, pero todos tienen el mismo fundamento falso, que tú puedes hacer algo para restaurar tu acceso a Dios. Pero eso contradice la verdad más básica de las Escrituras. No somos neutrales delante de Dios, somos culpables. El pecado no es parte del diseño original, pero ahora es parte de nuestra condición. Y la justicia de Dios no se satisface con intenciones, ni con rituales, ni con repeticiones. Requiere una pena equivalente al pecado cometido. Entonces pregunto, ¿qué le puedes, querido amigo, ofrecer a Dios, que es dueño de todo, si ya fallaste en darle obediencia perfecta? Podrás decirle, desde ahora te voy a dar toda mi vida. Pero ¿cuál es el problema? Tu futuro ya le pertenece a Dios. Y tu pasado ya está perdido. ¿De dónde vas a sacar tiempo? ¿De dónde vas a sacar algo que no le debas ya a Dios para pagar lo que le debes? No puedes. Así que ningún rito, por hermoso que parezca, es un argumento válido ante su justicia. No puede ser. ¿Hay acaso un rito que seduzca a Dios o que manipule su voluntad? Si Dios es justo, y lo es, por cierto, entonces no hay ningún acto ceremonial que pueda forzar su mano. Por tanto, no hay rito, no hay sacramento, ni tradición que pueda abrir el camino hacia Dios para el pecador. No existe. Ese es el primer error fundamental. El segundo fundamental que vimos al principio es el emocionalismo. El emocionalismo enseña que lo que determina tu relación con Dios es cómo te sientes. ¿Dónde lo vemos hoy? En cada mensaje que dice si sentiste algo especial, si al cerrar los ojos sentiste un fuego, Dios estuvo presente. En cada experiencia emocional intensa que se presenta como prueba de que estás bien con Dios, ahí está. En cada grupo espiritual donde la certeza de que eres salvo se mide por cuán fuerte fue tu emoción, cuán profunda fue tu lágrima o cuán cálido fue tu pecho. ¿Y por qué esto es una estafa? Bueno, porque te convence de que Dios se relaciona contigo según tus sensaciones internas, no según su verdad eterna. Porque pone tu fe sobre un suelo que cambia cada día, tu estado de ánimo. Y porque reemplaza la autoridad de la palabra de Cristo por la autoridad de tus experiencias personales. Pero la palabra de Dios, querido amigo, es clara. El corazón del hombre es engañoso y perverso. No puedes confiar en tus emociones para saber si estás cerca de Dios. Porque aún el corazón más religioso puede sentirse en paz y estar lejos de Dios. Y así también lo testifica la palabra respecto de los antiguos israelitas. Entonces, pregunto, ¿será tu tristeza lo que convence a Dios? ¿Será tu entusiasmo el que te da acceso a su presencia? ¿Qué pasará el día que no sientas nada? ¿Ese día Dios se habrá alejado de ti? ¿Y si otro siente más que tú, estará más cerca de Dios que tú? Si Dios es justo, querido amigo, y lo es, entonces no se deja manipular por lágrimas, ni se impresiona con gritos. Él no mira el fervor, Él ve la justicia. Por tanto, no hay emoción, experiencia espiritual ni sentimiento que pueda abrir el camino hacia Dios. Solo una cosa puede hacerlo, y es la palabra de Cristo. ¿Y por qué la palabra de Cristo sí?
Porque no apela a tus obras, no apela a tus emociones, sino que viene con la autoridad del que tiene todo el derecho de hablar por Dios. ¿Por qué? Porque es precisamente Dios encarnado. No se basa en lo que tú puedas ejecutar como un ritual. No se basa en lo que tú puedas sentir como el emocionalismo, sino en lo que Él declara con poder soberano. Y un poder que es soberano para salvar. Porque ese es Cristo. Cristo fue el que satisfizo la justicia de Dios en la cruz. Cristo es verdaderamente Dios para representar a Dios, verdaderamente humano para representar a hombres, y Él es el mediador, aquel que puede representar a ambas partes. Precisamente por eso caminó con una vida perfecta para hacer un sacrificio digno para Dios, y en la cruz del Calvario los pecados de muchos pecadores fueron cargados en Él, en la cuenta de Cristo, para que Dios ahora derramara su ira de justicia sobre Cristo como un sustituto de muchos pecadores. ¿Para qué? Para que ahora pudiera perdonarlos. Para que Dios pudiera ahora reconciliarse con ellos y retornar el acceso a Dios. ¿Y cuál es la prueba de esto? Él resucitó al tercer día, demostrando que las puertas del cielo se habían abierto nuevamente, que ahora había un acceso abierto a Dios. Entonces, cuando Cristo habla respecto de la salvación, cuando Cristo nos habla de las buenas noticias y llama al arrepentimiento y la fe, Él habla con autoridad de aquel que satisfizo la justicia de Dios. ¿Te das cuenta que entonces no está apelando a tu esfuerzo cuando habla? No está apelando a tus emociones. Él ya te habla con la justicia que es necesaria y que está dispuesto a darte para la salvación. Entonces no te pide que subas a Dios, sino que Dios mismo ha hablado para bajar hacia ti. No es un puente que tú construyes con actos ni con lágrimas. Es un puente que Dios extiende en una dirección desde el cielo hacia el pecador por medio de Cristo. Porque no te manipula con misterio, ni con espectáculo, ni con presión emocional, sino que habla con claridad, con verdad y con autoridad divina. Porque la palabra de Cristo no depende de lo que tú hagas para que sea válida. Su autoridad no aumenta con tu obediencia, ni se apaga con tu duda. Es verdadera porque Él es verdadero, y es poderosa también porque Él está vivo y reina. Porque es la única palabra que Dios ha validado públicamente. El Padre dijo desde el cielo: a Él oíd. Y lo resucitó de los muertos como prueba irrefutable de que Él es el Hijo, el justo, el juez y el Salvador. Por eso, creer en su palabra no es ilusión, es obediencia. No es emocionalismo, es verdad. No es ritualismo, es comunión real con el Dios viviente. Entonces, a partir de esto, la pregunta que nos queda es: ¿cómo interactuamos con la palabra de Cristo para efectivamente ahora reconciliarnos con Dios y tener una comunión con Dios? Esto nos lleva a la última parte de este sermón. Vamos a hacer las últimas observaciones de este pasaje entonces. El centurión no exige presencia física, no exige señales visibles ni experiencias sensoriales. No busca una emoción extraordinaria, no espera una atmósfera especial, no necesita ver para creer. Lo que hace es simple pero profundamente ofensivo para el hombre natural. Confía en que basta con que Cristo hable. No se presenta como digno de una experiencia espiritual, sino como alguien indigno, pero seguro de que la palabra de Cristo es suficiente. Reconoce algo que muchos religiosos no entienden: que la autoridad de Cristo no necesita mediación física ni interpretación emocional tampoco. Al usar su propia experiencia militar como analogía, el centurión declara una verdad teológica que muchos ignoran: cuando el rey habla, su palabra se ejecuta. La fe verdadera no le pone condiciones a Cristo, ni lo sujeta a la sensibilidad del oyente. Cristo no se conmueve por los sentimientos del centurión, ni por su generosidad pasada. Se maravilla, ¿por qué? Por su fe. Porque esta fe descansa donde debe descansar, en la sola palabra del rey. Y esta fe declara
declara el Señor, no la ha hallado ni siquiera en los pueblos, en los del pueblo visible de Dios, de Israel nativo, étnico, Lo que implica que el verdadero acceso a Dios no está garantizado ni por pertenencia étnica, ni por historia religiosa, ni por emoción espiritual. El siervo es sanado no porque el centurión lloró, no porque sintió algo intenso, sino porque Cristo habló y hubo uno que creyó sin pedir ver. El punto es claro, la fe que salva no necesita rito ni emoción, necesita a Cristo y le basta su palabra. Y ese es el terreno que nos trae el texto. No si has sentido algo, no si viviste una experiencia especial, sino si has creído de verdad en la palabra de Cristo como única puerta a Dios. Si bien es cierto, no fue el centurión mismo sanado por su fe, sino que su siervo. Pero el punto aquí es que la fe es tan importante para la comunión con Dios que afecta a los que nos rodean. ¿Cuánto más afecta a la misma persona que tiene la fe? Y esto nos lleva al último punto. La palabra de Cristo debe ser recibida con fe. Querido amigo, entonces el llamado no es a participar en un sistema de ritos, tampoco a vivir una experiencia religiosa. El llamado es a tener fe en el Cristo revelado en su palabra autoritativa. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es ese acto del alma que, reconociendo la autoridad de Cristo en la Biblia, no solo se informa de su mensaje de salvación, sino que le encuentra sentido y se apoya con todo su ser en su persona y obra para restaurar la comunión con Dios. Pero la verdadera fe siempre produce arrepentimiento. La fe es viva en ese sentido. Y por eso, querido amigo, el llamado de la palabra es que te arrepientas por medio de la fe en Cristo, que reconozcas tu maldad y te dispongas a dejar de practicar el pecado de manera activa. Pero no por tus propias fuerzas, y esto es importante, no por tus propias fuerzas, porque ahí volveríamos a este asunto de ritos y emociones. No, por la misma fe, confiando en que Dios te va a dar fuerzas por la misma palabra de Cristo para hacerlo. Porque la sanación no es superficial, sino que es profunda. Y el Señor no solamente empieza una obra, sino que la termina. Ese arrepentimiento se expresa entonces con una oración que dice algo como: oh Dios, perdóname, he hecho lo malo delante de ti, he pecado, aquí están mis pecados, y les confiesas tus pecados, le dice: oh Dios amado, yo te pido todas estas cosas no por mérito propio, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo confío en ese sacrificio y que es suficiente para pecadores como yo. Oh Dios, perdóname. Y si lo haces con sinceridad, querido amigo, has demostrado entonces que hay una fe salvífica y has demostrado que Dios entonces te va a justificar, o te ha justificado, te ha declarado justo, sin ningún rito, sin ninguna emoción intensa necesariamente, solo con esa fe te declara justo habiendo pecado, ¿sí, no? Y no te exige nada más, y te declara justo eternamente porque te une a Cristo y nunca te va a separar de Cristo. Ese es el arrepentimiento por medio de la fe. Y ese es el llamado en el día de hoy. Entonces vamos a concluir. Estamos naturalmente separados de Dios, querido amigo, y sin acceso a su presencia. No es solo una condición triste, es una sentencia justa. No es solo una desconexión espiritual, es una enemistad activa contra el Dios que nos creó. Y mientras no se repare esa distancia, toda religión será en vano y toda experiencia será confusión. Las soluciones humanas, ya sea por ritos o por emociones, son estafas espirituales. Nos prometen acceso a Dios, pero no pueden limpiar nuestra culpa y tampoco pueden cambiar nuestra condición. Nos mantienen ocupados, pero lejos de la comunión verdadera. Son caminos anchos, pero sin cruz, sin Cristo y por tanto sin vida. Solo Cristo puede restaurar el acceso a Dios y lo hace por medio de su palabra recibida con fe. Una fe que no se apoya en lo que ve ni en lo que siente, sino en lo que Él ha dicho. Una fe que no se excusa en la indignidad, sino que confía en la autoridad del Rey. Una fe que oye la palabra de Cristo y descansa solo en ella. Querido amigo, no pospongas el único acceso que Dios ha abierto. No te quedes esperando una señal, ni confiando en tus obras, ni esperando sentir algo especial tampoco. Cristo ha hablado, Él ha declarado el camino y su palabra es suficiente.
Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y tendrás comunión con Dios y vida eterna. Que el Señor confirme esta enseñanza.